Bienvenidos a este programa especial de France 24. Mi nombre es Juan Pablo Lucumí. En 2024, los habitantes de las grandes ciudades se cansaron de las secuelas del turismo masivo. Pancartas, gritos y protestas de unos ciudadanos que denuncian que el exceso de visitantes a sus ciudades ha hecho que se eleve el costo de vida, se deteriore el medio ambiente o incluso también ha llegado a desplazar a muchos de ellos del centro de la urbe por los altos costos de alquiler. Hay que parar esto porque este hombre está ganando 9.000 al mes con los turistas, cuando saca 1.000 con nosotros. Entonces, ¿cómo no va a querer que nos vayamos? Ese es el problema. Somos de Países Bajos y en Países Bajos tenemos Ámsterdam y en Ámsterdam tenemos el mismo problema. La gente vive ahora de forma diferente como lo hacía antes, cuando allí el turismo no era tan grande. Cuando quiero salir de mi casa tengo que pasar por 3 o 4 despedidas de soltero. Llamo a la policía local y me dicen, pero no están haciendo nada malo. Se emborrachan, vuelven tarde, callejones de Venecia están llenos de basura, no hay controles. Y es que después de la estabilización por los estragos de la pandemia y en un año en el que la inflación se dio en muchas de las grandes potencias, el turismo se recuperó con fuerza. En verano, en julio exactamente, España vivió un pico de 10 millones de visitantes solo en un mes, seguido de los 8 millones que reportó Francia y los más de 7 millones que llegaron a Italia, a las ciudades más concurridas y con turistas queriendo ir a los monumentos, museos y plazas más famosos que alguna vez vieron en internet, pero que ahora quieren conocer de cerca. Justamente España, en el 7º mes del año, vivió la ira de sus ciudadanos por las consecuencias del turismo masivo, particularmente en Barcelona, que es el hogar de 1,6 millones de residentes. Año tras año supera los 25 millones de turistas que la visitan, con muchos de los cuales se alojaron en apartamentos vacacionales. Y aunque el turismo representa el 15% de su economía, los residentes enojados salieron a las calles para protestar contra el aumento del número de visitantes con mensajes como "vete a casa" o "Barcelona no está en venta". Los ciudadanos incluso usaron pistolas de agua contra los turistas para mostrar su enojo. Un enojo que se puede palpar en las cifras, con los precios de los inmuebles residenciales aumentando a una media del 38% en la última década, en un periodo en el que el alquiler promedio también se disparó cerca del 68% según el gobierno municipal. Mientras la reducción de la oferta de alquiler se profundiza porque muchos propietarios prefieren alquilar sus propiedades a corto plazo a turistas en lugar de a largo plazo, pues en menos tiempo pueden recibir más dinero con aplicaciones como Airbnb. Pero este escenario no solo se ve en Barcelona, y la presión de los ciudadanos a los gobiernos en busca de acciones concretas para revertir el panorama actual ha dado fruto. En Italia, la icónica ciudad de Venecia decidió implementar una tarifa de entrada temporal de 5 euros para contener el exceso de visitas en los días más concurridos y una penalidad de hasta 300 euros con la que, según el alcalde Luigi Brugliano, recaudaron mucho más de lo esperado, hasta los 2,4 millones de euros. En Roma, Pompeya y la playa de La Pelosa también tomaron medidas que limitan el ingreso de turistas, y la noticia del cobro de los 2 euros para acceder a la famosa Fontana di Trevi, para lanzar una moneda y pedir deseos, le dio la vuelta al mundo. Necesitamos encontrar un equilibrio, un nuevo equilibrio entre los turistas y los residentes. Tenemos que salvaguardar los espacios del residente, por supuesto, y tenemos que desalentar la llegada de excursionistas en algunos días en particular. Por lo tanto, el sistema de tarifas de acceso y el sistema de reservas es solo una nueva herramienta para gestionar mejor el turismo en Venecia. En Barcelona se prometió eliminar todos los alquileres a corto plazo para 2028 y elevar el impuesto turístico nocturno a 4 euros, junto con otras medidas que están dentro del plan de gestión integral pensado hasta el 2027. Sevilla sigue considerando cobrar hasta 4 dólares para el ingreso a Plaza de España, y Palma de Mallorca limita los cruceros que atracan en sus puertos. Medidas que han tomado desde los gobiernos locales, pero complacen a los ciudadanos y podrían ser la solución para contener el turismo que los residentes califican como nocivo,
o de dónde proviene el problema en realidad? Son preguntas que le trasladamos a Ivar Juste, quien recientemente fue nombrado como vicepresidente de la Asociación Internacional de Consultores Hoteleros, quien desde Madrid, España, nos dijo lo siguiente. El mercado turístico y el mercado de viviendas turísticas y apartamentos turísticos que están gestionados por particulares, como no están gestionados profesionalmente porque no están controlados, ni esos propietarios tienen ningún tipo de nociones de cómo gestionar esos apartamentos, cómo modular los precios, etcétera, etcétera, están ejerciendo una gran presión de los precios de esos apartamentos y de los precios de los hoteles a la baja, atrayendo a grandes volúmenes de turistas a todos estos grandes centros turísticos y expulsando a los ciudadanos residentes, pero no solamente por el hecho de la atracción de los turistas, sino por la gran inseguridad jurídica que hace que los propietarios huyan del sector residencial y prefieran alquilar sus apartamentos a turistas, ¿no? Entonces se crea la tormenta perfecta y al final se genera esa sensación de rechazo o de protesta hacia los turistas, cuando lo que está realmente pasando es que no se está regulando adecuadamente los apartamentos turísticos y además se está generando una gran inseguridad jurídica a los propietarios de apartamentos en el mercado residencial, ¿no? Entonces los dos factores confluyen ahí y el reflejo es el que vemos en los medios de comunicación, pero la raíz del problema, como digo, pues no tiene mucho que ver con eso. Bien, pues también le preguntamos a Ivar por cuál podría ser una posible solución que se pueda tomar ante este problema, teniendo en cuenta que los propios ciudadanos consideran que un cobro adicional para el ingreso a sitios turísticos no es una verdadera solución. Desgraciadamente, todo lo que sea intervenir en la actividad privada no tiene ningún sentido. Es decir, en cualquier otro mercado dentro del ámbito económico, cualquier otro negocio, cualquier otra actividad económica o empresarial, la oferta y la demanda se regulan sencillamente por la fluctuación de los precios. Cuando hay mucha demanda de un bien, suben los precios y automáticamente la demanda de ese bien se reduce. Aquí pasa exactamente lo mismo, es decir, los apartamentos turísticos son demasiado baratos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la solución fácil para los gobiernos locales y municipales, como lo estamos viendo en Venecia, como lo estamos viendo en otros mercados, es decir, bueno, pongo un impuesto y así entrarán menos visitantes. Desgraciadamente, la experiencia y los datos empíricos nos demuestran que esa premisa es absolutamente falsa. Es decir, no hay ningún mercado del mundo donde el incremento de impuestos haya generado una bajada de los visitantes. No se da ni ha ocurrido en Barcelona, donde hay una tasa turística, ni en Venecia, donde hay una entrada, ni en Palma de Mallorca, donde hay otra tasa turística. Limitar los hoteles, limitar los apartamentos, cobrar entradas, cobrar impuestos, no reduce el volumen de visitantes. Lo que hace es perjudicar al cliente, que tiene que pagar más, y el que cobra encima no es el empresario hotelero, es el Estado o son los gobiernos municipales, y ese dinero, otra de las falacias, no revierte en absoluto en el bienestar social, digamos, de la gente de ese destino. Y es que estas medidas de los gobiernos locales siguieron extendiéndose a otras latitudes donde el turismo masivo también ha dejado secuelas en la población. Más hacia el norte del continente europeo, en tierras neerlandesas, Ámsterdam tomó la decisión de aumentar el impuesto turístico sobre las habitaciones de hotel al 12,5% para todos los visitantes y prohibió la construcción de nuevos hoteles en zonas específicas. Y de regreso al Mediterráneo, la mítica ciudad de Atenas impuso la prohibición temporal de la apertura de nuevos alquileres turísticos de corto plazo, mientras las famosas islas de Santorini y Mykonos plantearon un límite diario de cruceros que llegan a sus volcánicas playas. Pero a pesar del enojo de las personas y las afectaciones que pueda generar la masividad del turismo, lo cierto es que este es un rubro que por décadas ha permitido que las economías de los países reciban buena porción de dividendos y que varios sectores económicos sean impulsados por este. Desde los viajes y hotelería hasta los restaurantes y artesanías, todos en un festín de ganancias que giran en torno a los turistas. Pero entonces, si el turismo se presenta como uno de los motores para el crecimiento económico en un país, pero también puede afectar a sus ciudadanos, ¿cuál entonces sería el equilibrio correcto?
Para ello hablamos con Armando Bojorquez, presidente de la Asociación de Cultura Turística de América Latina, para que nos explicara cuál podría ser un panorama de turismo sano para los países, y esto nos dijo. Pero sí, bueno, habría que tomar a lo mejor quizás algunas medidas de control ecológico, que es una de las cosas importantes. Pero sí hay veces que es imposible caminar por una avenida, es imposible transitar en algunos lugares por la cantidad de tráfico que genera este tipo de turistas, porque se invade de por sí el tráfico normal de las ciudades, más el turismo, pues ocasiona un caos tremendo, pues sobre todo en las temporadas altas. Yo siempre he dicho que tenemos un reto, y el reto es el rescate ecológico con un turismo organizado. Un rescate ecológico con un turismo organizado como reto, creo que es muy importante establecer normas, establecer pues algunos pues cosas que debe de tener el turista, los hoteleros, los grandes restaurantes, también los vendedores alrededor del turismo que invaden las calles para vender souvenirs, que por ejemplo las grandes avenidas que se presentan en los lugares turísticos, pues hay vendedores que les llaman ambulantes que invaden esa situación. Yo creo que el turismo es muy importante, no debemos de perder el rumbo, no podemos dejar de recibir al turista con afecto y cariño, porque de lo contrario vamos a tener algunos problemas. Bien, aquí termina este programa especial sobre el turismo, pero ustedes pueden seguir con muchos más contenidos aquí en France 24.